Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, este 25 de mayo, lunes. Como todos los lunes, echamos un vistazo a los principales hechos alrededor de nuestro planeta con los doctores Humberto Aide Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Fiesta Nacional Argentina. El día de este 25 de mayo, Fiesta Nacional Argentina. Se celebra la independencia y además la prolongación de la cuarentena. Hasta la primera semana de junio. Sí, se prorrogó. Se prorrogó hasta la primera semana de junio. Hubo un rollo en la presentación de datos que hizo el presidente Fernández, que inmediatamente despertó o provocó la protesta de Chile, porque yo no sé de qué manera se enredaron unos datos y puso que Chile tenía 98.5 por cada 100.000 habitantes de letalidad ante el COVID, cuando Chile tiene 3.5. Es una barbaridad. Sí. Nadie lo tiene. Y ¿cómo se llama? Argentina tiene el 9.5 por cada 100.000 habitantes. Entonces hubo que hacer rectificaciones y demás. Esto fue en una conferencia de prensa de la Casa Rosada del presidente Fernández. Y España, a propósito de cantidades, restó 2.000 muertos en la contabilidad final, ¿ya? Porque dice que estaban mal contabilizados. Bueno, Trump dice también que están mal contabilizados. Pero Fushi le dice, cuidado que tenemos más. Sí, le dijo, efectivamente, presidente, están mal contabilizados porque tenemos más. ¿No? Así es. Sí. Pues sí, pero es que, a ver, en España ha habido varios rollos con esto de la contabilización, porque, por ejemplo, los adultos mayores que estaban en hogares en residencias, para adultos mayores y que han fallecido por COVID no están dentro de las estadísticas de COVID. Entonces no los habían incluido, los incluyeron en su momento. Pero ahora, del gran total, una vez que ya están, prácticamente España está en la segunda fase de desescalada, la mayor parte del país, contabilizaron menos 2.000. Bueno, lo que pasa. Hay su polémica, obviamente, ¿no? Pero es lo que pasó en la cuestión de sentido común también. El resto de las enfermedades no pidieron vacaciones. No, eso sí. No, pero estamos hablando por coronavirus. Sí, casos que ya estaban confirmados como decesos por coronavirus. Pero bueno, eso no quita los lugares que se ocupan en este momento en los rankings mundiales, tanto por cantidad de casos como por cantidad de fallecimientos. Pero también en todos se habla de un subregistro. Sí. El subregistro va a ser mayor o va a ser menor, dependiendo, entre otras cosas, del número de test que haga en la población. Más masivo, menor el subregistro, pero siempre lo va a haber. Y sí hay un anuncio, en el caso español, pero que tiene que ver con el resto de Europa, ya Pedro Sánchez anunció que a partir del 1 de julio se abren las fronteras para el turismo internacional. Sí, lo escuché ayer. Fíjate, con esto que estabas diciendo de la cantidad de test, vos sabes que los Emiratos Árabes Unidos es el lugar en donde más test se han hecho por millón de personas, 206.976 test, pruebas por millón de personas. Pero es que algunos de los Emiratos no tienen 1 millón de personas. Bueno, eso pues, pero ahí estás hablando. Mira, en total se han hecho 2.044.493 test en los Emiratos Árabes Unidos. Luego le sigue Gibraltar, Islandia, Bahrein, Malta, las Islas Caimán, San Marino, Luxemburgo. Los lugares en donde más test se han hecho por millón de personas. Este gráfico que tenemos aquí en pantalla en este momento es la cantidad de casos a nivel mundial. Con una población de 7.800 millones de personas, hay 5.552.000 personas que han sido diagnosticadas no llega, COVID, lo que significa no llega 0.071%. Pero te cuento. No llega ni a una décima. Y a propósito de las poblaciones que no llegan al millón, Qatar tiene el liderazgo en cuanto a per cápita en síntomas del COVID, ¿verdad? Sí.
y esto, Egipto, ¿verdad? Y mira qué interesante todo esto. Egipto son más de 100 millones de personas. Egipto, con el general Sisi, destruyó el sistema público de salud desde que entró. No tiene la confianza de la población, no tiene participación de grupos sociales, ¿verdad? Y Trump dice, estamos muy contentos con los esfuerzos del gobierno de Egipto. En 100 millones, con 25% de hacinamiento en los altos del Cairo, reporta 4 muertos y 20 casos. Oíme, Qatar tiene 45. Pero a lo que voy es que tiene el apoyo del Trump. Trump le dice que los esfuerzos que han hecho son muy sólidos, etcétera. Pero en ese apoyo no creo mucho, porque igual él apoyaba a China y decía que China era... Pero es que yo sí te voy a decir por qué lo creo yo. Porque China no es su aliado político, ni depende de él. General sí. Pero dijo de China va muy bien, estamos teniendo serias en enero y febrero habló maravilla. Estamos trabajando íntimamente todavía en marzo. Oíme, Qatar tiene 45.000 casos, 45.465 casos, y hoy, desde las 6 de la tarde de ayer, lleva 26 fallecimientos nuevos. Perdón, 3 fallecimientos nuevos, para un total de 26 fallecidos en Qatar. Eso da en los datos 15.000 casos por cada millón de habitantes en Qatar. Quien más casos tiene por millón de habitantes, con una población de 33.000 personas, es San Marino, que tiene 19.000 casos por cada millón de habitantes. ¿Por qué? Porque tiene 666 casos. Pero es que ni siquiera no llega ni al medio millón. Mira, decía Mark Twain, ¿verdad? Entre otras cosas, que en el mundo existen mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Alguien dice, hace poco lo publica en las redes, Nicaragua tiene la tasa más alta de letalidad en el mundo. Por favor, ese ya es un juego matemático, porque además en estadística lo que es importante también es el número de la prueba, ¿verdad? Oye, el universo. Eso es el número de la prueba. Entonces, justamente, vamos a volver al gráfico del planeta, para ver las representaciones por continente. Quien más casos tiene como continente es el continente americano. Representan el 45% del total de casos confirmados en el mundo. Pero quien más muertes tiene reportadas es Europa, casi con el 50% de las muertes a nivel mundial. África y Oceanía son los que tienen mucho menos casos y mucho menos fallecimientos. En el continente americano, el 0.246% de la población está confirmada con COVID. De ese 1.030.000, de las 1.030 millones de personas que tiene el continente americano, hay 2.500.000, de las cuales 1.600.000 corresponden a Estados Unidos. Es decir, bastante más de la mitad. Te lo pongo en otros términos, y esto lo tomo que son varios datos de José, que lo vamos a hablar alrededor de esto, porque habla de algo que no hemos tocado, por ejemplo, ¿verdad? Sobre las poblaciones indígenas de Estados Unidos, los navajos, por ejemplo, o sobre el por qué la relación con la población afroafricana tan negativa. O el otro dato, discúlpame, que hoy se vuelve a repetir, que de todos los inmigrantes ilegales, más del 50% da positivo con el coronavirus. Y eso era una cosa que se estaba quejando el presidente guatemalteco, de las deportaciones de los Estados Unidos. Dice que prácticamente la totalidad de los deportados de Estados Unidos vienen positivos o llegan a Guatemala positivos por COVID. Pero mira cómo cambia el asunto, ¿verdad? Había una fobia hacia los migrantes, y en especial hacia los migrantes mexicanos que van a trabajar a la agricultura. Se les están abriendo todas las vías migratorias, que de hecho sea de paso no están llegando mucho, porque comprenden la necesidad de su aporte para levantar la cosecha. Es más, en Canadá están afligidos porque no están llegando muchos. Pero fíjate, esa es una cosa tremenda, pues, porque al final de cuentas lo que
está haciendo Estados Unidos al abrir la puerta para esta gente es, bueno, es material desechable, pueden venir, trabajar, morirse, no representa ningún problema, pueden enfermarse y morirse, y eso no va a representar ningún problema para nuestra economía con tal estén trabajando y estén produciendo. Ese básicamente esa es una de las interpretaciones. Sí. La otra es que para que lleguen, van a llegar precisamente con servicios médicos, porque no es asunto que simplemente se mueran, es que la pasen. Sí, no, es decir, claro, entran sanos, pero nadie te garantiza que continúen sanos mientras estén trabajando. Pero de nuevo, se la transmiten a los nativos de donde llegan. Es que todavía en Estados Unidos no está claro si el virus es importado o la capacidad de mutación que ha desarrollado en Estados Unidos ha impactado en ese porcentaje de afectación de infectados, de fallecidos. Para el caso de Nueva York sí está claro de que vino el virus por el lado de Europa, no por China. No por China. Sí, pero es que eso a ver, si vos te metes el gráfico, los mapas de la Organización Panamericana de la Salud, que destaco porque tiene las líneas de transmisión. Y entonces vos ves que el continente americano, en general el continente americano, las líneas de transmisión vienen de España e Italia principalmente. Fundamentalmente. Principalmente. No hay, para el continente americano, y quiero decir para Latinoamérica, no hay línea de transmisión con Asia, con ningún país asiático. No hay muy poco, en Brasil había uno. Pero vos te ves el mapa y en el mapa no hay una línea de transmisión, no hay una conexión hacia Asia, hacia ningún país asiático. Todas vienen principalmente de Italia y de España. Sí, no solamente eso, sino que en medio de todo esto, en el caso de América Latina, en el caso de África, en el caso de África sí tienen todas las conexiones. En África no llega mucho turismo, llega el 5% del turismo mundial. Pero hay cantidad de chinos trabajando en obras de infraestructura, en minas, en etcétera, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos África, mira los datos de África, de 1.340 millones de personas, el 0.009% de la población está diagnosticada con COVID. Pero ahí sí tenés ahí sí tenés un subregistro altísimo, como lo estuvimos hablando la semana pasada. Pero también tampoco hay una gran capacidad estadística. Por eso, claro. Por eso tenés mayor subregistro. Pero para que veas lo que estamos hablando de Estados Unidos, que dijiste, que la cantidad que dijiste, etcétera, te lo voy a poner en otros términos demográficos. Estados Unidos es el 4% de la población mundial. Sin embargo, tiene el 31% de los casos confirmados con COVID-19 y tiene el 28% de las muertes. Esto al 20 de mayo, que fue cuando salió el artículo en la revista Atlantic, ¿verdad? Que dije que vamos a hablar también posteriormente. Pongamos el gráfico de la posición de países, los países más afectados, por favor, Harry, para que veamos aquí cómo están. Mira, aquí están. Estados Unidos es el país con mayor afectaciones, 1.695.000 casos, 25 de mayo. Y ocupa también el primer lugar en la cantidad de muertes, 99.537 muertes. Le sigue Brasil en la cantidad de casos. Sin embargo, Brasil ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la cantidad de muertes. Rusia ocupa el lugar 17 en la cantidad de fallecimientos, pero el tercer lugar en la cantidad de casos. España ocupa el cuarto lugar tanto en la cantidad de casos como en la cantidad de fallecimientos. En el segundo lugar de fallecimientos está Reino Unido, con 36.914, casi 37.000 fallecimientos y 261.000 casos. Italia ocupa el tercer lugar en cantidad de fallecimientos, con 32.000 fallecimientos, pero sería el sexto lugar en cantidad de casos. Francia en el séptimo lugar y el quinto lugar en fallecimientos, y Alemania ocupa el lugar número 8 en fallecimientos, y el lugar número 8 también en cantidad de casos. Pero ya Brasil es el segundo. Brasil es el segundo infectado. El segundo en cantidad de casos confirmados, sí, efectivamente, a nivel mundial.
De manera que le gana la partida esa que quería organizar Cairo sobre los scores de coronavirus entre Argentina y Brasil. ¿Cuáles eran los datos que traían de eso? Ahorita el dato con Argentina es que el manejo de Fernández con el coronavirus ha sido increíblemente bueno. Ahorita este hombre tiene una tasa de popularidad de más del 80 y tanto %, casi llega al 90%. Y entre otras cosas, uno de los tres pilares que hizo, porque él comenzó la presidencia con una mochila muy pesada, con todas las deudas que tenía con el FMI, etcétera, etcétera. Y acordate que la gran alianza que hizo con Cristina fue lo que de alguna manera le permitió ganar. Por algo decían en la elección, sin Cristina no se puede, con Cristina no se alcanza, ¿verdad? Y el tipo comenzó a trabajar y comenzó específicamente en los sectores más vulnerables a dar subsidio, a darle a los señores mayores de 60 años vacaciones pagadas, hizo en 5.000 barrios marginales con los sectores informales una especie de cuarentena, pero alrededor del barrio, podían salir alrededor, porque era una locura tenerlos simplemente en una casa hacinados, era peor todavía, ¿ah? Se rodeó de todos los epidemiólogos de la Argentina, de los mejores epidemiólogos de la Argentina, para formar una base científica sobre el asunto, de manera que él decía, aquí habla la ciencia, no habla la política. Y políticamente, además, fue incluyente, de tal forma que la mano derecha, Rodríguez, la mano derecha de Macri, está a su lado, apoyándolo en esta política. Así como Hendricks, que era el exministro de Economía en tiempo de Kirchner. De manera que el tipo, con toda esta situación, ha logrado un éxito político enorme, contrario precisamente a Bolsonaro. Ya tiene 300.000 casos, 300.000 casos, más de 22.000 muertos. Más de 22.000 muertos y creciendo, y además en una actitud todavía en que se burla de las medidas, en que entra en conflicto con los gobernadores, en que entra en conflicto con la Corte Suprema de Justicia, en que entra en conflicto con su propio partido. Es más, está tratando de crear un partido nuevo. En general, incluso hasta el ejército le está dando la espalda en muchas cosas. Es un Trump, cuidado que en términos de intenciones peor que Trump, ¿verdad? En términos de poder, por supuesto, relativamente menor. Pero mirá lo que está haciendo Bolsonaro y mirá lo que está haciendo Trump en términos de la opinión pública, etcétera, y te vas a dar cuenta la diferencia de los dos. Ok, para ponerlo en números, 12.076 casos confirmados en Argentina, 456 fallecimientos. 12.076 casos y 456 fallecimientos, mientras que en Brasil hay 367.000 casos y 22.965 fallecimientos. Hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En 1992 se llegó a un acuerdo que se llamó el Tratado de Cielos Abiertos, que entró en vigencia en el año 2002. 35 países son los signatarios de este tratado, principalmente los países europeos, pero también Estados Unidos y Rusia. La semana pasada anunció el presidente Donald Trump su salida, o la salida de Estados Unidos de este Tratado de Cielos Abiertos, aduciendo violaciones de Rusia al tratado. ¿Qué es lo que incluye el tratado o qué es lo que especificaba este tratado? La permisibilidad de los países para que los miembros del tratado pudieran sobrevolar los territorios de estos países y tomar fotografía con una resolución de hasta 30 centímetros
sobre los países, es decir, prácticamente reconocimientos aéreos de los países. Según los Estados Unidos, aunque dice la Cancillería rusa que no ha aportado mayor prueba más que lo que ha dicho verbalmente, Rusia habría o se habría negado a sobrevuelos en ciertas regiones del país. Según algunos analistas, esto lo que está haciendo es permitir que lo que se anunció recientemente en el Washington Post, un reportaje en el Washington Post de supuestas declaraciones del 15 de mayo de funcionarios, altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que pidieron el anonimato, la posibilidad del inicio o el reinicio desde el año 92, que no se hacía, de pruebas nucleares de los Estados Unidos. Precisamente las dos cosas están en tracto sucesivo, ¿verdad? Y las respuestas también. La primera respuesta de Rusia fue decirle a Trump que parece que quiere jugar con soldaditos de plomo. Y la segunda es, bueno, esto de cielos abiertos no es de ahorita, eso lo hacen, lo están anunciando que va a ser efectivo dentro de 6 meses, ¿verdad? La salida de Estados Unidos. La salida de Estados Unidos. Sí. Y Rusia le dice, está bien, nosotros nos vamos a salir de los tratados que tenemos con las armas atómicas. Que también es una respuesta al test que está anunciando de forma unilateral, además, ¿verdad? También ya Estados Unidos se salió de la limitación de armas estratégicas. Así es. Y China sigue los pasos. China está observando, pero además está observando y está viendo y está acusando en estos momentos de injerencista a Estados Unidos, porque en medio de todo esto, en este contexto que estamos hablando, Pompeo habla sobre la democracia, como la democracia de Hong Kong, que no se está respetando el tratado que se hizo de anexión. De manera que lo que hizo Deng Xiaoping en medio de todo eso fue actuar con firmeza, decirle a la gente de Hong Kong de que cualquier situación alrededor de la ley de seguridad nacional y hace énfasis en que el territorio soberano de China, ¿verdad? Es parte de la soberanía china, de que no van a permitir ni sedición, ni secesión, ni terrorismo, ¿verdad? Y además en la última parte del mensaje, le dice al ejército, estén preparados contra cualquier escenario. No, pero si es que además Xi Jinping en la inauguración este fin de semana pasado de la Asamblea Nacional Popular dejó claro que van a incrementar el patrullaje de la Fuerza Naval China en el Mar del Sur por las continuas provocaciones de Estados Unidos y el mismo Taiwán, que no ha dejado de pasar, por decirlo de alguna manera, esa línea roja que pueda haber en el Mar del Sur de la China, traspasada la cual los chinos se chivean, por decirlo chapioyamente, ¿no? Y pese a todas las protestas encabezadas por Pompeo de la Ley de Emergencia y Seguridad Nacional China, que va a afectar ineludiblemente la autonomía de Hong Kong, ellos van adelante con eso. Es que se acabó el juego, ya, el estar tolerando intromisiones descaradas como del movimiento pro democracia o el de los paraguas, todas estas cosas, porque el objetivo principal de ellos es, lo comentábamos antes fuera de micrófono, a pesar de que no han marcado, y es la primera vez que ocurre desde 1990, que no dice cuál va a ser el índice de crecimiento económico para esta legislatura próxima, sí dicen que ellos van a terminar con el 13º Plan Quinquenal de Desarrollo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su objetivo prioritario? Terminar con la extrema pobreza de 5,5 millones de chinos, de ciudadanos chinos, ¿no? Si eso lo logran en esta legislatura,
estaríamos hablando de algo inédito en la historia del desarrollo económico de la humanidad. Sería el proceso de desarrollo más rápido, ¿ya? Y más efectivo. Y más efectivo en la abolición, pues, en el exterminio de la extrema pobreza. Y luego, un eje central del discurso de Xi Jinping en la inauguración de la legislatura del Congreso, pues, chino, el Parlamento chino, fue el objetivo de crear 9 millones de nuevos empleos para paliar ese índice o porcentaje de paro inédito también en los últimos años de la historia económica china, ¿no? El 6.2% de paro, ¿no? Para ver si logran estabilizarlo en un 6% de la población económicamente activa. Y sí está claro que el juego geopolítico y la estrategia diplomática, a la luz de lo acontecido en Naciones Unidas, de lo que vamos a hablar más adelante, a propósito de Irán y el abastecimiento de combustible en Venezuela, y no solamente de combustible, sino repuestos y refacciones para echar a andar de nuevo la segunda refinería más grande del mundo, la de Paraguaná, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Dicho y adelantando un poco el comentario en términos generales, fue un venadito entre en tu huerta a 3, ¿ya? Entre China, Rusia y Venezuela, en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Para, sin querer queriendo, nunca mejor dicho, inducir a los Estados Unidos a que ejerciera su derecho al veto. De momento, el segundo tanquero iraní ya entró en aguas territoriales venezolanas. Y el primero ya atracó, el Fortuna, atracó, ¿no? El día de ayer el Fortuna. Entiendo que el que va entrando es el Forest o Bosque, y quedan otros 3 más en camino. Para ponerle más salsa al asunto, ¿verdad? Eso que lo vamos a abordar dentro de poco es otra provocación. Esta es la del cielo abierto, está esto, pero además hay que decir algo más con el asunto del cielo abierto. Que quienes más pierden en cualquiera de los casos, de forma inmediata, dentro de 6 meses que esto comience, es Europa. Pues sí, eso es la peor parte del sándwich. A ver, la OTAN se reunió el viernes. Los ministros que tienen representación en la OTAN se reunieron el viernes y discutieron este tema, porque este fue un tema único de agenda, entiendo yo, en esa discusión. Y lo que se hizo fue lamentar la posición de los Estados Unidos. No se hizo anuncio acerca de qué medidas se van a tomar, porque prácticamente, y creo que ahí se unen a las voces de otros países como China, lo que se está alentando es la inestabilidad del planeta, ¿no? Sin embargo, algunos de los países miembros de la OTAN, creo que son 5 o 6 los países miembros de la OTAN, sumaron una posición apoyando a Estados Unidos en el tema de las violaciones de Rusia al Tratado de Cielos Abiertos, ¿no? Pero 5 países, 6 países europeos. Sí, países europeos, miembros de la OTAN. Ahí estoy hablando de los miembros de la OTAN. Fronterizos. Pero mira, a ver, ahí estaban, creo que era Finlandia, estaba la República Checa. Polonia, probablemente. No, fíjate que Polonia no estaba. Suecia, y no recuerdo quién más, pero era una cosa así, pues, es decir... Pero hablando siempre sobre las provocaciones últimas de todo lo que hemos dicho varias, hay otra. Está permitiendo en estos momentos otra venta, una segunda venta en menos de 2 años, por $128 millones en armamento a Taiwán. Y el principal abastecedor es Francia, que ahí Pekín había protestado y Macron dijo: no se oye, padre. Sí. Entonces, pero si la historia de este periodo presidencial de Trump es tristemente célebre por sus provocaciones continuas. ¿Y qué es el tema de Venezuela
el tema con China, el tema con Irán, sino una continua provocación. Desde su primera visita a Europa para la cumbre de la OTAN, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Dando ejemplos, si es que se puede dar ejemplo, de mala educación, ¿no? Sí. Empujando a otros jefes de Estado y de gobierno, haciéndole feos, por así decirle, o desplantes fuera de lugar en la misma Casa Blanca, cuando tenía de huésped a la señora Merkel, por ejemplo, la dejó con la mano estirada, etcétera, cobrando como un vulgar tábano, ¿ya? Lo que ha gastado Estados Unidos en materia de defensa, ¿no? Y exigiéndole que no solamente lleguen al 2% del presupuesto nacional de todos los miembros de la OTAN, que integran la OTAN, sino que lo superen, ¿no? Por eso, en este mes, el Foreign Affairs de este mes, tiene un artículo que me llamó mucho la atención, que se llama El fin de las grandes estrategias. Las estrategias que son, de alguna manera, que trascienden un periodo presidencial. Estados Unidos ya no está en posición de tener grandes estrategias, porque este señor ha destruido casi todas. No solamente por lo que ha dicho Humberto ahorita con el asunto de la NATO, etcétera, sino que ha polarizado la ambientación de las políticas exteriores y, peor todavía, ha creado un alto sentido de escepticismo dentro del público de los ciudadanos, dentro de los ciudadanos de Estados Unidos y el mundo en general. Contrario a Obama, que alguien mencionó a Obama hace poquito, ahora estamos mencionando fuera del micrófono, que era altísimamente popular fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, Trump es, como vos dijiste, dio positivo a la inversa. Su declaración de hoy acerca de prueba de COVID, porque se había estado mencionando que había estado mal y no sé qué, entonces hoy dio una declaración en los patios de la Casa Blanca diciendo: di positivo inversamente a la prueba de COVID. Y entonces inmediatamente aclaró: eso quiere decir que di positivamente negativo a la prueba de COVID. Bueno, exactamente. Su popularidad está positivamente negativa en términos internos y en términos internacionales. Lo que hace que todas estas provocaciones, entre otras cosas, tengan esa sombra alrededor del proceso electoral en donde está metido ahorita. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar acerca de lo de Venezuela. Entonces, regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Antes de entrar a Venezuela, Cairo tiene datos acerca de las poblaciones originarias en los Estados Unidos, pero esto es como las poblaciones originarias en Brasil, que han tomado sus propias medidas para protegerse, y según la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, son de los más afectados. Además de Sao Paulo, en Brasil, las comunidades originarias en la Amazonía son de las más afectadas por COVID. ¿Cómo están haciendo falta los médicos cubanos, no? Y eso que hay 26 misiones médicas cubanas en 26 países distintos. Este básicamente es un reportaje sobre los navajos, ¿verdad? Y básicamente su población de 170,000 personas, pero tienen 40% de ellos tienen falta no tienen agua potable, 30% no tienen electricidad, no tienen gas, lo que hace que ocupen la madera, que a su vez les propicia inflamación en los pulmones, en las vías respiratorias, etc. Y en fin, unas condiciones de vida muy sumamente, y estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Solo recordemos que el que comenzó a hacer las grandes reservaciones en los Estados Unidos fue el general Jackson, Andrew Jackson, ¿verdad? Mismo que aparece en los billetitos de $20, y que por haber hecho estas reservas indias y además era poseedor de no sé cuántos esclavos, ¿verdad? El año antepasado, el último año de Obama, decidieron cambiar la efigie de Jackson y poner a una mujer esclava liberada.
Y protestó la Asociación Nacional del Rifle. Y después llegó Trump. No sé si lo hicieron al final, ¿verdad? Pero bueno, pero hubo esa controversia. Dice, haciendo la observación sobre esto, ¿verdad? Hay que decir de que per cápita la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos per cápita de los navajos con relación a las otras poblaciones es la más alta. ¿Ah? Y las condiciones de vida y demás, dice, la falta de los servicios básicos en las reservaciones no es, dice uno de ellos, una opción nuestra. Básicamente es un resultado de los tratados y de las políticas federales que dictan cómo vivimos, ¿verdad? 9 veces con relación a Arizona, que es los vecinos, tienen 9 veces más propensión a morir de COVID que los mismos gente de Arizona. ¿Y cuál es el acceso que tienen ellos a salud? ¿Cuál es los números de acceso? Y con esto está sumamente bajo, ¿verdad? Porque es decir, no tienen agua, no tienen electricidad, un alto porcentaje. Sí. Sí. Y tienen la tasa más alta de muerte, tienen la tasa más alta de enfermedades, ¿verdad? Y otro sector son los afroamericanos, ¿verdad? Que viven un poco mejor que los nativos, ¿ah? Pero tienen la herencia de las leyes de Jim Crow, ¿verdad? Todos los segregacionistas y todas las cantidades y todas los ataques de diferentes gobiernos y de diferentes gobernadores en contra de las políticas sociales que podían beneficiar a la población negra. Ha sido todo un camino cuesta arriba. A tal punto de que Arlen Hieronymus llama a un concepto nuevo que se llama weathering, que básicamente quiere decir la pobre salud, que es el resultado de una vida de discriminación y de desventajas, que de alguna manera lo que vino a ser este COVID-19, como en otros lados, poner de manifiesto lo precario de los sistemas de salud en este caso. Pero fíjate que interesante en medio de todo eso, porque de repente dicen, para dar una buena noticia en medio de los de Estados Unidos, hablan de un concepto que se llama social tracer, los trazadores sociales, ¿verdad? Que en marzo y abril no se hablaba mucho de eso. Y en mayo todos los estados están alrededor de eso. Dicen que se necesitan entre 100.000 y 300.000 personas que hagan esa labor, que es fundamentalmente una red comunitaria. ¿Ah? Que en este caso básicamente por teléfono, ¿verdad? Y por internet, etcétera, etcétera. Y mirá lo que dicen de la red comunitaria. La señora Crystal Watson del Johns Hopkins Center para la seguridad de la salud pública dice: estas comunidades realmente es la mejor herramienta que tenemos para administrar la pandemia hasta que consigamos una vacuna segura y efectiva. O sea, esa dependencia del social tracer, de la comunidad social. La experiencia comunitaria nicaragüense. Desde los 80. En materia de prevención de salud. Esos son los 4 millones de visitas, más de 4 millones de visitas que se han hecho, capacitando a la gente e insistiendo en la necesidad de las medidas preventivas, en este caso frente a la pandemia del coronavirus. Y resulta ser que está considerada por países como Estados Unidos ahorita, a nivel estatal, no federal, de la mayoría de los estados inclusive, como una de las mejores herramientas para administrar la pandemia. ¿Ah? Ya ves, y tan mal que se habla del sistema de salud familiar comunitaria que tiene Nicaragua. Sí. Ok, a ver, cambio el tema, hablabas de provocación en el caso de lo de los buques cargueros iraníes que están llegando a... Tanquero.
a Venezuela. ¿Por qué provocación? ¿Quién está provocando a quién? Mira, antes de salir, comenzaron con el discurso de que no iban a permitir que esos barcos llegaran. Los Estados Unidos amenazaron con que no iban a permitir la salida de esos barcos siquiera. Y cuando salieron, se desplegaron con buques de guerra, aviones, etcétera, en una situación que evidentemente quería adelantar a los iraníes. Lejos de eso, ¿verdad? Los iraníes, con toda la paciencia que les caracteriza, entre otras cosas, se dejaron llevar por la amenaza, hicieron crecer incluso el punto para hacerlo más obvio, y en ese punto, con Rusia, llevaron todo esto al Consejo de Seguridad. Y con Venezuela. Y con Venezuela, claro. Y con Venezuela le llevaron, más bien Venezuela con Rusia e Irán, lo llevaron al Consejo de Seguridad, donde Humberto nos puede decir mejor qué fue lo que pasó. Venezuela propone una resolución a su favor para protestar por la abierta injerencia norteamericana, ahondando, echando más sal en la herida, más leña al fuego, el tema de las sanciones contra la propia Venezuela y contra Irán, que todo el mundo lo conoce. Entonces, lleva el tema al Consejo de Seguridad y simultáneamente el ministro del Exterior iraní dirige una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas explicándole que si Estados Unidos se atreve a cumplir, por muy leve que sea la amenaza, estará violando el orden internacional. Entonces se lleva el tema al Consejo de Seguridad. Venezuela hace toda una labor de cabildeo diplomático para conseguir la mayor cantidad de apoyo posible a la hora de someter una resolución favorable a su interés. A todas luces, la mayoría de las Naciones Unidas estaba a favor de una posible resolución planteada por Venezuela, lo que obliga en el seno del Consejo de Seguridad, donde solo hay 5 miembros permanentes, como ya sabe, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, que son 3 de los involucrados en esta última filigrana político-diplomática, y obligan en definitiva entre Venezuela, China y Rusia, a Estados Unidos a ejercer su derecho al veto. ¿Qué es lo que ocurre cuando Estados Unidos ejerce su derecho al veto en el seno del Consejo de Seguridad? Se pone en evidencia. Está reconociendo al ejercer su derecho al veto que está violando el orden internacional y que las denuncias de Venezuela, de Irán, secundadas por Rusia, son realmente efectivas. De alguna manera, por no decir que en gran parte, esto es lo que posibilita que ya 2 tanqueros o buques iraníes estén en aguas territoriales venezolanas y vayan los otros 3 en camino. ¿Ya? Eso es así a grandes rasgos. No, pero es más todavía, porque básicamente hay un seguimiento de todos los gobiernos, ¿verdad? Por supuesto. Y se vio arrinconado. Ahora podría ser la palabra maniatado. Mejor todavía, pero hacer un recuento de todo lo que hemos dicho hoy alrededor de las iniciativas y las provocaciones de Estados Unidos. Parece ser una constante que señala cuáles van a ser los ingredientes de la política exterior después del coronavirus, ¿verdad? No, pero es que además te está diciendo que ninguna de las acciones unilaterales, en el caso particular de Venezuela, ya no digamos con Irán, o con Rusia, con China, ¿ya? Ha tenido éxito. ¿Ya? Esta es la confirmación del fracaso de la política exterior norteamericana, sin ir más lejos. ¿Ya? Sí. En el más alto escenario o más claro escenario de actuación internacional, como son las Naciones Unidas y su expresión estratégica más sensible, el Consejo de Seguridad. Esa es una pared de la Casa Blanca, de la oficina oval, que está vacía, no tiene absolutamente ningún éxito en el momento. Un ladrillo más en el muro, y se me viene a la memoria, les recomiendo que lo vean si no lo han visto,
en las redes sociales la interpretación, la versión de la Orquesta Sinfónica de Azerbaiyán, de Un ladrillo más en el muro, de Pink Floyd, a propósito de la pared. Habrá que echarle el ojo. Pues. Del muro. La Orquesta Sinfónica de Azerbaiyán. De Azerbaiyán. Ok. De hecho, ¿sabes? Paso es uno de los países que tiene menos casos de COVID. Exactamente. Ok, vamos, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Bueno, mientras todo esto ocurre en el mundo, hay debate acerca de, principalmente en Europa, ¿verdad? De desconfinamiento. En algunos países se está hablando de ir incrementando las fases de desconfinamiento de manera... Desescalada, le llaman en España, pero hay países como por ejemplo Polonia, donde el confinamiento continúa en vigor, donde ha habido protestas justamente por este confinamiento. Es que no nos olvidemos que ahí quien gobierna es el partido Ley y Justicia, que es sobre todo ley por sus santas pistolas, ¿no? Y que tienen abierto un proceso que no termina de abrir la Unión Europea, la Convención Europea, por violaciones al Estado de Derecho, ¿no? Entonces, esa es una espada de Damocles que está ahí, y sobre Polonia, que es un distinguido miembro del grupo de Visegrado, ¿eh? Dentro de los actuales 27 socios de la Unión Europea, ¿no? Y que es extraño que no se hayan hecho eco, no lo citabas antes precisamente, de los miembros de la OTAN que hayan apoyado la posición norteamericana, ¿no? A propósito de los últimos acontecimientos, ¿no? Bueno, y la vez pasada hablamos de lo que toda una serie de gente pensaba, cómo iba a ser la vida personal después del COVID. Ahora es cómo van a ser los tópicos en general después del COVID. Y dicen uno, hablando del Asia, que los países alrededor de China van a ser cada vez más dependientes de China. Y no solamente por el hecho de que China siga siendo su principal fuente comercial, sino porque además Europa y Estados Unidos están viéndose hacia adentro, ¿no? De manera que el rol de China en su región, que ya es importantísimo, va a ser primordial. Lo otro dicen que los grandes problemas con el desempleo, fundamentalmente el desempleo juvenil, 40% de desempleo con perspectivas muy bajas de encontrarlo. Gran parte de toda esta gente tiene un gran alto riesgo de volverse lo que le llaman el DNI. Estás hablando de Europa. Estoy hablando de Europa y parte de América, ¿verdad? Hay que abocarse a los problemas mentales que ya existían y eran fuertes antes del COVID y ahora como producto del estrés del desempleo, del estrés familiar, del estrés del confinamiento y de la sociabilidad que va a ser otra. Y la mentalidad de caos que se ha inculcado. Y la mentalidad de caos que se ha inculcado, ¿verdad? Va a ser una cosa increíble y entre otras cosas avisoran un alto nivel de suicidio. Pero no solamente un alto nivel de suicidio, es decir, esa es una de las que viene. Pero tenés, por ejemplo, y es un dato que no tengo a mano en este momento, pero el incremento de violencia intrafamiliar. Ah, enorme. Sí. Enorme. Pero fíjate que interesante a propósito del suicidio. En Japón bajó 35% entre abril y mayo la tasa de suicidio. Entre otras cosas, por lo contrario de lo que estamos diciendo. Porque han tenido vida más familiar que normalmente no la tenían. Ha habido mayor integración. O como etcétera. Que se están conociendo un poquito más. No sé si Harry tendrá por ahí un gráfico que ocupamos la semana pasada acerca de la cantidad de muertes a nivel del mundo por enfermedades no transmisibles, enfermedades infecciosas y por otras causas principalmente relacionadas con
con las lesiones. No sé si lo tendrá por ahí Harry, pero el suicidio ocupa un lugar muy importante en las lesiones, aquí está, las muertes por lesiones, mira. A ver, ¿a dónde están? Suicidio, mira, 327,000 personas se han suicidado en lo que va de este año, ¿verdad? Hasta la semana pasada, 327,057 personas. Muertos por violencia en general, 232,000, que es lo que continúa inmediatamente después. La mayor cantidad de muertos por lesiones es prácticamente 500,000 de personas en accidentes de tránsito. Esas son las cantidades de fallecimientos. Pero es la tercera causa de suicidio en las muertes por lesiones. No es tercera. Por lesiones estamos, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la séptima causa. ¿Verdad? Porque tenés ahogamiento, es decir, accidentes de tránsito. A ver. No, 493,000. 450,000 y 327,000 por suicidio. Así es, sí. Entre otras cosas, el cambio climático va a seguir siendo un gran problema, no solamente por el efecto de si llueve o no llueve, sino que por la escasez en ciertos países del norte de África del agua. Y estás hablando de las presas que pueden hacerse en Eritrea, en Etiopía, del Nilo, que puede conllevar a situaciones de conflicto. Y por supuesto, los conflictos que ya existen, ¿verdad? Como el conflicto de Yemen, que en estos 2 meses eran dos contendientes en principio, ahora ya son 3, ¿verdad? Porque los del gobierno se dividieron en 2. Arabia Saudita sigue metida, Estados Unidos sigue metido, Salem ya está nombrada, ya fue la OMS, la WHO dijo de que era una ciudad con mucha foco de pandemia, pero entonces tenés pandemia, tenés hambruna, tenés guerra, tenés desolación, tenés destrucción casi total, ¿verdad? Y se fueron de Afganistán los yanquis. Firmaron, no se han ido, se van a ir hasta mayo, pero firmaron los Abdalá y Ghani, sí. firmaron mayo ya se acabó. Sí. El sábado se acaba mayo. Firmaron uno por fin después de varios pleitos, ¿verdad? Y soltaron a 2,000 talibanes, ¿verdad? Los talibanes le dieron 4 días de tregua y están dispuestos a negociar, mientras se van los gringos, me imagino, ¿verdad? Porque lo que ha mostrado el gobierno de Afganistán es una falta absoluta de coherencia, de fuerza y de representación. Acordate de que incluso los gringos comenzaron a hablar con los talibanes y el gobierno de Afganistán nunca supo nada hasta el final. Sí. Bueno, así están las cosas, más o menos así están las cosas en nuestro planeta. Gracias, Cairo, gracias, Humberto, gracias también a nuestras amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.